Bueno, vamos a empezar con formación ética y ciudadana con la bolilla 1, que es un artículo de Claudia Yarza que habla de ética de Dussel, ética y filosofía política de la liberación y alteridad. Bien, ¿qué es ciudadanía? La ciudadanía es un conjunto de derechos y de responsabilidades que tienen las personas en una sociedad determinada. La ciudadanía es una construcción moderna a partir de la Revolución Francesa. Entonces es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen las personas, derechos y obligaciones que tienen las personas en donde en una sociedad determinada. Dussel cuando habla de ciudadanía, hace una crítica a la ética moderna. ¿Y qué es lo que la ética, sí, de la modernidad, la ética europea? ¿Y qué es lo que dice? Que es lo que es una ética universal y abstracta. Bueno, entonces, ¿de dónde parte la ética europea? Bueno, la ética europea, como habíamos dicho, es una ética universal y abstracta, que parte del imperativo categórico de Kant, que dice que obra de tal manera que tu obrar sea una máxima universal, que la máxima que guía tu conducta se convierte en una máxima universal. Entonces, ¿cuál es el imperativo categórico de Kant? Kant dice, obra de tal manera que la máxima de tu conducta se convierta en una máxima universal. Si yo robo, y miro ese robo como una máxima universal, entonces podría habilitar a todo el mundo a robar. No habría propiedad privada. El robo, entonces por eso habla de lo que es un imperativo categórico. El robo anula la propiedad. Esa es la ética europea, es una ética abstracta que no tiene cuerpo, está descorporizada. Descorporizada significa que se separa del cuerpo, y esta ética, digamos, que es tan general que no hace referencia al oprimido. La situación es injusticia justamente porque se saca del cuerpo, está descorporizada. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Si yo copio, mi máxima habilita, o sea, obra de tal manera que la máxima de tu obrar, que guía tu conducta, se convierta en una máxima universal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo copio, no tendría sentido la educación, no tendría sentido el sistema educativo. Entonces, otra vez dice lo mismo. Dussel critica la ética europea. ¿Por qué? Porque es una ética que se separa del cuerpo. Entonces, la primera ética entonces acá decimos como que es el eje de su doctrina. La primera ética para Dussel tiene que estar basada en la vida humana. Tiene que tener como primer principio la vida. ¿Qué pasa? Un hombre tiene que tener acceso a la comida, o sea, comida, vivienda, vestido. Entonces tiene que tratarse de una ética que hable de la alteridad, hable del otro. Entonces, ¿qué es la alteridad? La alteridad es un proceso por el cual hay un reconocimiento del otro, porque entiendo que es tan valioso como yo. Entonces, la ética vendría a ser el conocimiento, la ética vendría a ser basada en el otro, en la alteridad, en el reconocimiento del otro como tan valioso como lo soy yo. Entonces, ¿qué es lo que critica Dussel? Habla de lo que es la totalidad en el pensamiento occidental. Entonces, la totalidad en el pensamiento occidental. El pensamiento occidental vendría a ser una sola cosa que abarca todo, pero desde una sola óptica, porque estamos hablando de lo que es la dialéctica. O sea, que se desenvuelve de manera dialéctica. En los conflictos entre las personas, para el pensamiento occidental hay una sola realidad y sus parámetros son occidentales. Entonces hay una sola realidad desde la totalidad occidental y sus parámetros son parámetros occidentales. Entonces, cuando hablamos de alteridad, lo relacionamos con el método dusseliano, que es la analéctica. Entonces,
¿Qué es la analéctica? Bueno, la analéctica es un proceso por el cual se desarrolla la realidad. La analéctica establece que no existe una sola totalidad, sino que existen totalidades. O sea, no hay una sola totalidad. La realidad está atravesada por muchas totalidades. O sea, no existe una sola totalidad, sino muchas. Entonces, no hay una sola totalidad, sino que hay un conjunto de totalidades. Estamos en lo mismo. No una sola totalidad, sino un conjunto. Entonces, la analéctica vendría a ser la ética fundada en la alteridad. Entonces, las sociedades no se moverían, o sea, las sociedades, digamos que no se moverían dentro de una sola, no se desenvuelven solo dentro de la totalidad europea, sino que se desenvuelven dentro de otras totalidades, tienen otra manera de ver la realidad. Entonces, ¿qué es la totalidad? O sea, no existe una sola totalidad, sino que existen muchas totalidades. ¿Y qué son las totalidades? Bueno, son las maneras de ver la realidad. Cada sociedad se desenvuelve de acuerdo a su manera de ver la realidad. Entonces, cada pueblo está atravesado por su totalidad. Ven al mundo de una determinada manera. Esas formas de ver el mundo son formas diferentes de ver el mundo. Cada persona es una totalidad. ¿Por qué? Porque vive en porque cada persona es una totalidad, porque vive dentro de una sociedad determinada, pertenece a una clase determinada, pertenece a una familia, a un barrio, a un grupo social, a un grupo de amigos, a un sexo, a una religión, a una forma de pensar, y dice, y piensa como piensa cada persona. ¿Por qué? Y piensa como piensa. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Bueno, después también dentro de lo que es la analéctica tenemos que establecer que no es lo mismo hablar de diferencia que hablar de distinción. Son dos categorías diferentes. Que cuando hablamos de diferencia estamos hablando desde la lógica de la totalidad, o sea, de la dialéctica. Reconozco que el otro es diferente a mí, pero lo catalogo desde mi totalidad. La mujer es diferente al hombre. La mujer no sabe manejar y se tiene que ir a lavar los platos. Bueno, ¿por qué? Porque eso justamente la estoy catalogando desde la lógica machista. Entonces, por eso hablamos de que la diferencia se da a partir de la totalidad. Y no se preocupa, entonces la diferencia, no se preocupa de lo que realmente le está pasando al otro ni lo que piensa por el otro. No hay empatía. Piensa el otro desde su totalidad y determina al otro hacer lo que él cree que debe ser desde su totalidad. Reconoce que es diferente, pero califica y determina desde su totalidad. Eso vendría a ser para Dussel el ser lo mismo. La dialéctica, la realidad es una totalidad. Bueno, y después tenemos la distinción. La distinción justamente es una categoría que está utilizada por la analéctica. Entonces, la analéctica dice que todos los seres humanos somos una totalidad, o sea que hay tantas totalidades como seres humanos. Entonces, es el reconocimiento del otro como un ser distinto. Y reconocer al otro como un ser distinto es utilizar la categoría de la empatía y que significa colocarse en el lugar del otro y reconocer que el otro es tan valioso como yo. A ese reconocimiento se le denomina distinción. Ese otro es distinto a mí. Tiene una carga cultural, una clase, una etnia, un género. Es un otro distinto a mí con una clase cultural, una familia, una etnia, un género, un barrio, un país, un idioma, una cultura, una religión. Y que muchas veces es distinta a la mía.
Entonces, para entenderlo, tengo que escucharlo. O sea, tiene que haber una escucha activa. Y también tengo que ver, para poder entenderlo, tengo que ver qué necesita. Eso también. Y acá es donde se mete la ética, pero no puedo aceptar cualquier cosa. O sea, tengo que entenderlo, tengo que escucharlo, pero no puedo aceptar cualquier cosa, sino que tiene que haber un parámetro. Y ese parámetro, dentro de ese parámetro está la ética husserliana. ¿Qué quiere decir? Que no se va a aceptar cualquier cosa, pero que primero, para poder determinar, tengo que colocarme en el lugar de otro. Bueno, entonces, acá vendría a ser como una especie de resumen y dice que la alteridad es el reconocimiento del otro. ¿En dónde? En el aquí y en el ahora, dentro de su contexto, en sus condiciones materiales. Pero lo que estamos diciendo es que no es una ética abstracta y universal como Kant, que habla de la ética del bien y del mal. La ética de la alteridad es entender que ese otro tiene algo que decir, saber escucharlo y utilizar la empatía, que es ponerse en el lugar del otro y reconocerlo como una totalidad completamente diferente de la mía. Bueno, la ética se basa, la ética husserliana se basa en la comunicación, la dialéctica se basa en la comunicación, en el diálogo y en la escucha activa. Entonces, la ética husserliana tiene una base latinoamericana. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que hace Husserl es criticar la ética europea de la modernidad abstracta, universal. ¿Por qué? Porque no es corpórea, porque es incorpórea, porque se despoja del cuerpo. Entonces, y acá pone, por ejemplo, con el ejemplo de Colón. Colón, desde esa ética de la totalidad, de la ética moderna europea, se burló de los indígenas. ¿Por qué? Porque, es más, lo ha comentado, porque cambiaban oro por baratijas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, desde el punto de vista de la modernidad, no existe lo que es un reconocimiento del otro. ¿Por qué? No hay un reconocimiento del otro. No hay un reconocimiento del otro porque el valor del oro, Colón lo ve desde su totalidad europea. Desde ahí tenemos el reconocimiento del otro. Para los europeos el oro valía, probablemente para los indios el oro no valía lo mismo para los europeos. Y probablemente para los indios esas baratijas eran mucho más valiosas que el oro, porque nunca las habían visto y no las tenían. Entonces, Colón, ahí estamos en esas dos categorías que entran en juego. Colón reconoce que el indio es diferente, pero no reconoce esa distinción, pero no es distinto. ¿Por qué? Porque Colón lo califica como tonto, lo está calificando a partir de su totalidad, a partir de su dialéctica y no de su analéctica. ¿Qué habla de la ética? ¿Qué habla de la ética de Husserl? Bueno, Husserl dice que su ética se basa desde el punto de vista de la vida humana. Entonces, para que haya ética tiene que haber un sujeto que sea pleno. Es un sujeto que tenga alimentación, que tenga vivienda, que tenga vestimenta y además también que haya arte y religión. Entonces, ponerse porque encuentra en su lugar. Entonces ahí tenemos también la categoría de la analéctica que habla de que hay muchas totalidades. No hay una sola, hay tantas totalidades como seres humanos, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, ¿por qué tiene su punto de vista? Justamente porque son distintas maneras de ver la realidad. Y estas distintas maneras de ver la realidad, porque estamos atravesados por una realidad determinada. Todos tenemos una familia, tenemos un sexo, tenemos un género, tenemos un lenguaje, tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia cultura, nuestra propia forma de pensar. Bueno, entonces justamente cada uno tiene su realidad, cada uno da sus razones y estamos haciendo, según Husserl, Cuyo, una lectura culturalmente situada, hacia todo lo que es nuestra realidad. Entonces, como habíamos dicho antes, la ética de Husserl está fundamentada en la vida humana. Y
Eso es lo que estábamos hablando justamente de la vida humana, que si una persona no puede comer, entonces es muy difícil que pueda hacer otra actividad. O sea, lo primero que tenemos que atacar, lo primero que tenemos que ver en la persona es si esa persona está bien vestida, si está bien alimentada, si tiene un techo. Entonces, primero tenemos que atacar lo que son las necesidades básicas, la materialidad, para poder después hablar del resto de los derechos. Entonces, acá viene como justamente el núcleo de esta ética, que dice que la ética es el respeto del otro como una vida humana, y que esa vida humana es tan valiosa. De ahí es que viene la analéctica, porque analéctica significa lo análogo, y que tu vida es tan valiosa como la nuestra. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la filosofía de la liberación, la primera filosofía es la filosofía ética, justamente porque es el reconocimiento del otro como una vida humana, y de ahí parten las demás. Y ahí parte todo lo demás. Entonces, lo esencial de toda sociedad es la vida humana. Y desde ahí se construye la idea de ciudadanía. Para poder ponerme en el lugar del otro, primero tengo que entender que yo misma estoy atravesada por totalidades. La idea de ciudadanía parte de una idea de alteridad. Vivimos en una comunidad donde no podemos dañar a los otros. ¿Por qué? Pero queremos formar ciudadanos empáticos que se pongan en el lugar del otro, en su totalidad y la del otro. Entonces, volvemos a repetir que Dussel critica a la ética occidental. ¿Por qué la critica? Porque es abstracta y es descorporizada. Descorporizada quiere decir que es una ética que no tiene cuerpo, que no se basa en las condiciones materiales y que está separada de lo que es la realidad. Bueno, ¿qué pasa? Para Dussel, una ética y la formación ciudadana tiene que estar necesariamente atada a la realidad. ¿Por qué? Porque para que haya ética, lo primero que se tiene que atacar es la vida humana. Tienen que darse las condiciones materiales, porque el hombre no puede vivir sin comer, sin tener un techo, sin vestirse. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer una ética primero tenemos que tener un ser humano vivo, un ser humano. Entonces, no se puede vivir, entonces el ser humano no puede vivir sin que estén desarrolladas esas condiciones materiales. Bien, este principio, según Dussel, viene de la antigüedad, porque se tomó un texto antiguo del Libro de los Muertos y también de la filosofía hindú. Entonces, la primera condición para la ética es la vida humana, como habíamos estado diciendo. Y después vienen todas las demás discusiones, por ejemplo, la democracia, la ciudadanía, la participación. O sea, pero para que haya ciudadanía tiene que haber primero vida. Bueno, entonces se dice que la participación, la democracia democrática, la ciudadanía, solo es posible si se dan las condiciones materiales. Por eso la vida humana está primero en la ética. O sea, para que haya ciudadanía tiene que haber vida. Bueno, entonces Dussel desarrolla lo que es una ética material universal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado debe tender a producir, reproducir y desarrollar la vida concreta de cada ser humano, de su comunidad, con el horizonte ético de la vida de la humanidad entera, una totalidad que englobe a todas las totalidades. Entonces, ¿cuál es la labor del Estado? Lo primero, las condiciones materiales. Para que haya ciudadanía, para que haya democracia, tiene que haber vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tender cada Estado? Cada Estado tiene que tender a lo que es desarrollar la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que desarrollar? Desarrollar la vida concreta de cada ser humano, de su comunidad. Entonces, y con el horizonte ético de que se trate del desarrollo de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque es una totalidad, la humanidad, que engloba a todas las totalidades.
Bueno, después, por otra parte, o sea, como cambiando de tema, también lo que critica Dussel es el fetichismo. El capitalismo como un fetichismo. ¿Por qué? Porque hoy en día las relaciones sociales se han convertido en mercancías que se compran y se venden. O sea, ya no existen personas, sino ya no hay una relación entre personas, sino que las personas se han convertido en cosas de mercancías. Por ejemplo, eso es el fetichismo. No existen personas, sino que existen relaciones de producción. Las personas no se transforman en relaciones de producción. Por ejemplo, si un obrero no produce lo suficiente, si un obrero no es productivo, se lo despide. ¿Por qué? Porque no produce, que no se tiene en cuenta lo que es persona. El sistema ya no está produciendo sujetos. Bueno, pero también que los expulsen, sino que los expulsa del sistema. Bueno, eso es desde una óptica de la totalidad, pero desde otra óptica de la totalidad dice que no los está expulsando nada del sistema, sino que los necesita, porque los pobres, porque están fuera, no están fuera del sistema, sino que están dentro del sistema. ¿Por qué están dentro del sistema? Porque el sistema quiere que así sea y porque los pobres los ha construido el mismo sistema, es el que los ha construido así. Pero no están fuera del sistema, sino que están dentro del sistema. Lo que sucede es que son pobres. Como veníamos diciendo, o sea, hay unas nuevas teorías, ¿no?, que dicen que los excluidos del sistema no están afuera del sistema, sino que han sido construidos así por el mismo sistema. Entonces hoy ya no se habla de exclusión, sino que se habla de oprimido, de subalterno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos propone Dussel es que tenemos que empezar a dejar de lado todo lo que es esa lógica occidental. Y que tenemos que comenzar a sacar otras categorías para poder construir nuestra propia idea de soberanía. O sea, construir una propia idea de ciudadanía, no de soberanía. Entonces, tenemos que aprender a transformar esa ética abstracta, occidental, en una ética material. Esto es importante. Hay que transformar, o sea, tenemos que construir otra ética, que es una ética material universal. ¿Qué pasa? Que esta ética material universal de la alteridad, de colocarse en el lugar del otro, de reconocer lo que no es tan valioso como yo mismo, que hay muchas totalidades y que hay una sola humanidad que engloba todas las totalidades. Entonces tenemos que comenzar a entender a la ciudadanía a partir de esa ética. Y proponer, también lo que dice Dussel, es que hay que proponer una nueva política basada en el principio de la vida humana. O sea, lo primero tiene que haber una vida humana, se tienen que dar esas condiciones materiales a la que se le agrega, o sea, primero está la vida, a la que se le agrega después el principio de la democracia basada en la soberanía popular. Bueno, entonces, para Dussel, la ética ciudadana está basada en el principio de la vida humana, en el principio de la democracia y en el principio de la soberanía popular. Entonces, para la construcción de una democracia participativa, entonces la democracia se tienen que tener en cuenta estos dos principios, que es el de la participación y el de la representatividad, que son los planos del proceso democrático. O sea que para que haya democracia tienen que estar los dos principios, la participación por un lado y la representatividad por el otro. ¿Por qué representatividad? Bueno, justamente porque no todos podemos gobernar. No podemos gobernar todos, sino que lo tenemos que hacer a través de nuestros representantes. Alguien nos tiene que representar. Por eso la soberanía se tiene que delegar, se delega la soberanía, pero no la responsabilidad. Y esta representación, para que haya representación tiene que haber participación, o sea que la representación está determinada por la participación. Y después tenemos la lógica del que gobierna, que también es otra categoría dusseliana,
que hay que mandar obedeciendo, hay que gobernar obedeciendo. Ese vendría a ser, o sea, la categoría de lo que se denomina el poder ovidencial. Y no mandar mandando, que eso se trataría de lo que es el poder fetichizado. Bueno, el poder ovidencial, ¿qué quiere decir? Que el que gobierna tiene que reconocer que ellos no son el poder, que el poder está en el pueblo. O sea, ellos son nuestros representantes y que están en función nuestra, o sea, están en función de los representados, y tienen que mandar obedeciendo, por eso es un poder ovidencial de sus representados, tienen que obedecer la voluntad de sus representados. Bueno, porque el verdadero poder, la soberanía, ¿dónde está? Está en el pueblo. Y el que gobierna solo es un representante, por eso tiene que mandar obedeciendo. La ciudadanía responsable es conocer a quién nos va a mandar, o sea, votar responsablemente es conocer a quién nos va a mandar. Bueno, ¿y qué es un fetiche? Un fetiche es adorar, por eso el poder fetichizado. Un fetiche es adorar aquello que no tiene que ser adorado. Y por ejemplo, el poder fetichizado es decir, que el que está en el Estado es el que tiene el poder. Ese es el poder estatal fetichizado, que es mandar mandando. El que gobierna solo es un representante. Por eso, por ese motivo, tiene que mandar obedeciendo. Bueno, la utopía para Dussel es un fin irrealizable, pero que sin embargo lo perseguimos. Entonces, ¿cuál es nuestra utopía? En este caso es construir mejores ciudadanos para un mundo mejor. Ciudadanos que aprendan a participar, que aprendan que sean consultados. Entonces, la utopía sería construir la idea de democracia, y tenemos que formar ciudadanos participativos. Esa es una tarea del docente. O sea, nuestra tarea es formar ciudadanos que participen. Y no dejar que el gobierno haga lo que quiere con nuestro dinero. Entonces, vuelve a repetir que con la ética dusseliana se pondera la vida humana y la vida humana está por encima de las demás instituciones. Esa vendría a ser la ética material, cuyo principio rector es la vida humana, el principio de la democracia, la soberanía y el principio de la factibilidad. La factibilidad es el principio de lo posible. La naturaleza es la que nos pone un límite. Entonces, bien. Y después hablamos de lo que es la arqueología del saber educativo, sus orígenes, el panóptico. Bueno, pero esto me parece que está de mal. Bueno, dentro de la autora Yarza hay un segundo apartado que es el que habla de la arqueología económica y política del imperio y la ética eurocentrista. Bueno, entonces justamente lo que habla es de la arqueología del saber. ¿Qué es la arqueología del saber? Es buscar los orígenes. Entonces, es descubrir, la arqueología vendría a ser el saber, es descubrir los vestigios del pasado para poder entender el presente. Entonces es investigar a dónde están los saberes, dónde están los orígenes de los saberes. Bueno, entonces hoy, por eso lo que dice la economía del Imperio Europeo, entonces la arqueología. Bueno, entonces vamos a ver la arqueología de Europa. ¿Cuándo, entonces, es la pregunta por los orígenes? ¿Cuándo Europa realmente empieza a ser un imperio? Con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque Europa hasta el siglo XV era periferia y a partir del siglo XV en adelante pasa a ser centro, con un proceso, por supuesto. Hasta el siglo XV periferia, luego del siglo XV, o sea, más o menos del siglo XVI, empieza a ser centro. Y es un sector cultural y económico. ¿Por qué? Porque antes el centro cultural y económico estaba en Asia, en el norte de África y, o sea, sobre todo lo que es el Mediterráneo. Entonces, Europa
luego de la caída de Constantinopla, tuvo la necesidad de conseguir nuevas rutas comerciales. Bueno, y justamente al conseguir nuevas rutas comerciales hubo una apertura en la visión del mundo, una apertura, y tuvo la necesidad de salir del enclaustramiento medieval. En cuanto a lo biológico, se produce el renacimiento, tenemos toda una serie de movimientos, pero había que salir de ese enclaustramiento, porque había que buscar nuevas rutas comerciales porque se les habían cerrado las que tenían, por supuesto. Bueno, entonces se empieza a estructurar el capitalismo y se convierte en lo que es un sistema mundo. Entonces, con la conquista de América se empieza a estructurar el capitalismo, que se convierte en un sistema mundo. Esto es importante. Capitalismo, sistema mundo. Entonces, también tenemos que decir que hubo un gran desarrollo de la educación religiosa. Donde iba la cruz, iba la espada. Donde iba la espada, iba la cruz. Iban juntos. Bueno, entonces, en el siglo, acá tenemos como una especie de resumen de lo que es el siglo XVIII. Bueno, porque el siglo XVIII es el que se empieza a construir lo que es el mito de la modernidad, ¿no? Donde se empieza a desarrollar lo que es la ciencia, el desarrollo, la ciencia, y se considera que Europa, o sea, eso después viene desarrollado en clases posteriores, se considera que Europa da lo que es un salto cualitativo. Ese salto cualitativo está determinado por la razón. La razón es el pienso y luego existo. O sea, tiene que ver con lo que es la primacía del pensamiento por el principio de razón. Entonces, el principio de razón dice que Dios impuso el pensamiento en mi mente. Ese se vendría a ser lo que es el principio divino de la ciencia, pero está como demás. Bueno, entonces, según Dussel, que es una perspectiva crítica, establece que el desarrollo de la ciencia moderna fue desarrollada gracias a la conquista. Es lo que vendría a ser la teoría de la acumulación originaria, o sea, justamente por estas riquezas americanas. O sea, gracias a las riquezas americanas, a los esclavos de África y a las especias de Asia, entonces se fue desarrollando lo que es ese capital europeo y esa superioridad europea, ¿no? Bueno, entonces, después se establece de lo que el eurocentrismo es más bien lo que es una construcción. O sea, el eurocentrismo es un sujeto europeo, el sujeto europeo, por eso eurocentrismo, se siente superior. Y esa superioridad se aplica justamente en esa superioridad a lo que es la totalidad, la dialéctica de la totalidad. O sea, veo reconozco que el resto son diferentes, que hay diferencias, pero las diferencias las veo desde mi totalidad, colocándome por encima de los demás como una raza superior. Y esta dialéctica de la totalidad, la víctima, en esta dialéctica de la totalidad, la víctima se convierte en su propio victimario, porque justamente, y también hablan de lo que es la justificación de la violencia, que es esa violencia necesaria. O sea, venimos a América, traemos el progreso, somos superiores, somos una raza superior, y si ustedes no nos reconocen, entonces vamos a tener que ejercer la violencia. Pero esa violencia es para su bien, o sea, porque somos padres y tenemos una violencia necesaria para que ustedes se puedan empezar a desarrollar. Acá estamos hablando de lo que es el relato de la dominación. El relato de la dominación está muy relacionado con la construcción de una idea de raza, de la idea de la raza blanca superior. Blanco, europeo, blanco, católico, blanco y europeo. Bueno, vendría a ser, o sea, de la raza superior vendría a ser un discurso filosófico de lo que es el eurocentrismo, eurocéntrico. Entonces, justamente lo que habíamos dicho antes, para justificar la conquista e imponer nuestra cultura.
porque para ellos nosotros somos mejores y somos distintos. Y lo que vengo diciendo, que es el racismo, esto significa lo que es el racismo por amor. Entonces, esto también de ser distintos, de la totalidad, tengo que construirme como superior. Entonces, para poder construirme como superior, tenemos justamente lo que es la dominación epistemológica, ¿no? La dominación, la teoría de la dominación la colonización del saber, la epistemología, la colonización del saber. ¿Qué es esto? Que yo sé más que vos, soy superior a vos y lo tuyo es una porquería, lo tengo que destruir. Bueno, entonces, acá, bueno, también está todo relacionado dentro de lo que es la historia de la conquista. Teníamos lo que se llama el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Bueno, el conquistador, cuando llegaban las nuevas tierras, extendía una carta y leía les hacía un requerimiento a los indios, que se les leía obviamente que no los entendían, y establecían que estas tierras son nuestras por derecho divino, dado que estas tierras fueron concedidas por el Papa a través de una bula, que es la intercartera, donde dice que los españoles son los propietarios de estas tierras por haberlas conquistado. Y si se negaban, tenían que aceptar ese requerimiento por la fuerza. Entonces, primero se les advertía a través de la lectura del requerimiento. Y si se morían, porque había violencia, era por su culpa, porque no habían aceptado la razón. Entonces vendría a ser un principio de victimización. La víctima, este principio de victimización, la víctima se convierte en su propio victimario, porque yo te avisé, vengo con todo el derecho. Entonces, este relato viene a ser el relato que justifica lo que es la dominación, esa violencia necesaria, es la lógica de la conquista. Entonces, nosotros vinimos a civilizarnos a ustedes, les vamos a mostrar nuestros avances, pero para que podamos mostrar los avances, porque ustedes no querían saber nada, primero lo tuvimos que atacar violentamente. Eso vendría a ser, digamos que el fin justifica los medios, vendría a ser una violencia necesaria para lograr lo que es el progreso. Después tenemos que el invento alemán del salto cualitativo y de que los orígenes de los alemanes y de todos los europeos estaban en los griegos y en el milagro griego. Este milagro griego fue más que nada una construcción del nacionalismo alemán. Bueno, y para cerrar esta primera parte, habla de que desde la perspectiva ética e histórica de Dussel, dice que en América está todo por hacer. Entonces, ¿por qué? Porque lo que propone Dussel es que vayamos a reconstruir nuestra historia, que busquemos a nuestros propios griegos, que son los aztecas, los mayas, los incas, y que empecemos a reconstruir nuestra historia, pero desde la posición periférica de América, con una lectura culturalmente situada. Entonces, ¿qué es lo que propone Dussel? Dussel propone que hay que deconstruir la historia eurocéntrica para construir desde la periferia, desde nuestra historia. Y entonces hay que romper el mito histórico. ¿Cuál es ese mito histórico? Que el origen de la historia está en Europa y que desde allí se extendió y que Europa es la única gestora del progreso. Bien.